Y el amor, ¿eh? No os olvidéis del amor. Eso, el amor. Lo importante es el amor. Sí. Es que parece un poco una broma, pero, sí. pero es que el amor es la solución. Sí, el amor está por encima de todo. Esto es Café Muni, un podcast de cultura unificacionista. Un espacio de escucha en el que damos voz a las reflexiones que nos preocupan, de forma abierta y sin complejos, buscando nuevas inspiraciones para el presente y futuro de nuestra comunidad. Pues bienvenidos a un nuevo episodio de Café Muni. Soy Carlos y estoy hoy con Rubén. Hola, buenas. Como es habitual. Y hoy tenemos con nosotros a Anaís. Hola. Bien. Pues nada, dime de qué. ¿Cómo se titula este podcast? Aunque esté en la descripción. Bueno, este podcast os he propuesto aquí a mis acompañantes llamarlo Llamadas del Feminismo. Y bueno, normalmente pues intentamos siempre ajustar el tema a la persona que comparte con nosotros el episodio, porque bueno, creemos que puede aportar algo no solamente a nivel pues de ideas, sino también pues contarnos un poco su experiencia en relación con ese tema. Uh-huh. Entonces, pero antes de empezar este episodio, a ver qué sorpresa. Hay una reflexión que quería hacer porque bueno, según van pasando los episodios, pues y hablando con gente que los va escuchando, etcétera, pues un poco veo cada vez más claro cuál es la dirección y la utilidad, ¿no? Entonces, bueno, lo primero es aclarar que claro, que siendo un café, entonces todas las reflexiones que salen en este contexto son reflexiones que cada uno tenemos a título personal, ¿no? Pero siempre tomando como contexto la unificación, el principio, las palabras del Padre, un poco todo ese universo, ¿no? Pero por otro lado, y esto para mí es lo que lo hace interesante, es que estamos como reflexionando sobre la marcha, estamos pensando, ¿no? Y en ese sentido lo que va saliendo tampoco es algo que nosotros tengamos totalmente premeditado. Sin filtros. Sí, pero sobre todo que para mí lo que hace interesante la reflexión es el hecho de que estamos reflexionando sobre la marcha. Eso. Sí. Totalmente. No estamos... Yo no tengo aquí unos datos no hay un script, sí. ni una charla preparada. Bueno, pues yendo al tema. Normalmente preparamos los episodios solamente con un pequeño esquema, ¿no? Para no dirigir completamente la conversación. Pero una cosa en la que en la que coincidíamos al plantear el tema de la palabra, ¿no? El feminismo, la palabra misma feminismo, ¿no? Uh-huh. Es que yo estaba reflexionando que la reacción de la gente es como uff o sí. Vaya, ¿no? Sí. Sí. Y da igual un poco, independientemente de la posición que tengan, ¿no? Sí. Y estaba pensando, claro, es que es una palabra que un poco a la manera, ¿no? Análoga a palabras como religión o similar, ¿no? Son palabras que de entrada generan polarizaciones, ¿no? Y claro, hablando un poco con Anaís de cómo podríamos plantear esto, nos hemos planteado, bueno, lo que vamos a intentar es generar una conversación en torno al feminismo que sea lo menos polarizante posible, ¿no? O sea, que más que polarizar lo que queremos es invitar a la conversación, ¿no? Uh-huh. Y hacer como posibles nuevos puentes o poner otro tipo de palabras en torno a la conversación sobre el feminismo, ¿no? Y en este caso feminismo, unificacionismo, principio, etcétera, ¿no? Uh-huh. Y vamos a aspirar más a crear esos puentes. Pero bueno, vale. Antes de nada, queríamos que nosotros te conocemos más, ¿no? Claro. Queríamos que quienes nos escuchan, quienes te conocen menos, pues saber un poquito más de ti y, no sé, cuéntanos. ¿Qué haces? ¿Quién eres? ¿Cuál es tu apellido, por favor? Sí, bueno. Sí. Bueno, sí, es verdad, puede que no mucha gente me conozca. Siempre he intentado llevar un perfil más bajo. Soy Anaís, tengo 24 años. Conocí la iglesia con mi familia en 2008. Desde entonces, mi familia
está bastante activa, mis padres sobre todo. Y bueno, soy una persona a la que le gusta mucho hablar. Me gusta mucho hablar, pero me gusta mucho escuchar también. Entonces, bueno, estoy muy agradecida de que me hayáis invitado a compartir en este espacio, que creo que es un tema muy importante, no solo para mí, sino creo que también es muy importante para todos los jóvenes y todas las chicas que nos escuchan, ¿no? De que los temas se hablan, que las cosas se pueden hablar, ¿no? Y quitar un poco los estereotipos de no, es que en nuestro movimiento no hablamos de esto, ¿no? Que creo que fue un poco la sensación que tenía yo cuando era un poco más pequeña y que siento que ya no estamos en ese punto, ¿no? Entonces, pues para mí es muy importante usar nuestras voces para que la gente más joven que está creciendo también se sienta con la libertad de poder preguntar cosas y de sentirse escuchados por nuestra comunidad y por nuestros padres. Ok, entonces tu familia entró en el movimiento cuando tenías 8 años, has dicho, ¿no? Yo tenía 10. 10, vale. 10 okay. años. O sea, ya pues eras una niña en toda regla, ¿no? Sí. Sí, era una niña. Sí. Y bueno, mis padres además eran muy católicos. Tu familia originalmente es peruana, ¿no? Que sí, eso también por aclarar. Eso es. Sí. Nosotros somos peruanos. Vinimos a España, mis padres vinieron antes, luego vinimos mi hermano y yo. Y mis padres pues vienen de familias católicas, vienen de familias pues muy, muy creyentes, ¿no? Entonces yo estaba acostumbrada, yo de hecho hice la comunión, incluso yo estaba acostumbrada, pues los domingos se va a misa, todas las noches hay que rezar. Entonces, bueno, mi familia tiene, o sea, me he criado al fin y al cabo, ¿no? Con unos padres bastante religiosos. Pero sí, conocimos el movimiento en 2008. Yo tenía 10 años, entonces pues para mí en ese momento no fue mucha opción, no fue lo que mis padres me decían que había que hacer y ya está. Y por curiosidad, ¿tienes recuerdo de ese, no sé, como de algún cambio en ese momento? Sí, o sea, entrar en la iglesia supuso algo para ti y para esa niña que eras entonces, ¿o tienes algún recuerdo de eso? Me acuerdo muy bien el día que nos presentaron, porque en el servicio dominical nos presentaron, tuvo que salir mi familia al escenario, yo era tímida para conocer a gente en ese momento y lo pasé muy mal. Y creo que lo que más, a nivel familiar, creo que lo que más lo noté fue en la relación de mis padres, cómo se trataban entre ellos. Poco la forma en la que tenían de tratarse, de hablarse, como... No sé, o sea, yo nunca había considerado que mi familia fuese una familia estructurada tampoco, ¿no? Pero sí que vi como un cambio muy grande de decir, el amor está por encima, ¿no? Y yo, pues bueno, no tengo malos recuerdos de mi infancia, o sea, los recuerdo bien, ¿no? Pero sí que recuerdo muchos cursillos también, recuerdo muchos cursillos de familias, entonces los recuerdo con cariño. Sí. Bueno, y en esencia tú creciste un poco en el entorno, o sea, a nivel, fuiste a cursillos de jóvenes, ¿no? Cursillos de harp. Eso lo digo para no dar las cosas, por supuesto, ¿no? Sí. Okay. Fui a pre-harp al principio porque era todavía muy pequeña y luego ya estuve en los cursillos del harp. Muy bien. Yo te quería preguntar porque ¿en qué momento... bueno, damos por supuesto que a ti eres alguien que te interesa el feminismo y que tienes una relación estrecha, ¿vale? Por no dar las cosas, por supuesto. ¿Y en qué momento empezaste a interesarte por el feminismo en tu vida? ¿En qué contexto, qué situaciones de vida? Bueno, vengo... no me gusta generalizar, pero creo que vengo de un país latinoamericano donde todavía se mantiene una mentalidad muy machista. Entonces, al fin y al cabo, creo que son ideas que las tienes metidas en tu cabeza sin ser consciente de ello, ¿no? Que muchas mujeres las tienen metidas en su cabeza sin ser conscientes de ello. Entonces, bueno, yo crecí en el harp, los recuerdo con mucho cariño, pero también los recuerdo como cursillos duros a nivel emocional. No era realmente las relaciones con las personas, porque siempre he considerado que he tenido mucha suerte de poder tener muy buenas relaciones, pero a nivel emocional para mí era muy duro, ¿no? Porque cuando yo entré éramos muy poquitas las personas que éramos Jacob Child, que no habíamos nacido en el movimiento, ¿no? Entonces
Habían comentarios, habían distinciones de gente, había mucha gente que guardaba silencio, que para mí creo que eso es como lo que más me dolía, ¿no? Si guardas silencio a veces estás afirmando que estás de acuerdo con algo, ¿no? Porque si no lo estás deberías alzar la voz para hacerte también escuchar. Entonces, bueno, siempre a nivel emocional, a nivel psicológico, he sido una persona que ha buscado la perfección en absolutamente todo, entonces yo sentía que en muchos ámbitos de la Iglesia fracasaba. Para mí no ser segunda generación ya suponía un fracaso, ya decía, es que ¿por qué mis padres no pudieron conocer la Iglesia antes, ¿no? ¿Por qué no nací yo como ellos? Entonces eso, tardes de oración, un montón de cosas, ¿no? Me llevaron como a sentirme como muy... como que no era lo suficientemente buena, ¿no? Como para formar parte de la Iglesia. Y repito, esto no tiene que ver directamente con gente que a mí me haya acusado, o sea, para nada, era más un sentimiento mío, ¿no? Entonces, bueno, se dio, además yo tenía que alrededor de los 15, 16 años, yo empecé a desarrollar ansiedad generalizada, entré en depresión, empecé a desarrollar pues muchos problemas mentales que a mí me afectaban y que yo en ese momento, por supuesto, que no hablaba con absolutamente nadie, ¿no? Hasta que pues tiempo después tomé la iniciativa de empezar a ir al psicólogo. Entonces creo que fue en este momento en el que yo me encontraba tan vulnerable, me encontraba tan mal, que lo que decidí fue alejarme de la Iglesia, ¿no? Entonces me alejé, dejé ir de cursillos y yo sé que esto para mis padres fue súper doloroso. Y yo sé que mi madre sufría una barbaridad y que ella rezaba cada noche pidiendo que su hija volviera al camino del Señor. Yo lo sé que ella lo pasaba muy mal. Pero estoy eternamente agradecida porque jamás me obligaron a hacer nada que yo no quisiera. Me criaron siempre diciéndome y enseñándome lo que ellos creían que era correcto, pero dándome también esa libertad y esa confianza para yo poder hablar con ellos y decirles, no quiero, ¿no? Entonces yo un día les dije a mis padres, papá, es que no quiero ir, porque no me siento bien, porque siento que no es mi lugar, que no es mi sitio y no me apetece. Entonces, en vez de ellos echarme la bronca y obligarme a venir, me dijeron, vale, no pasa nada, cuando sea tu momento lo serás. Y ya está. Entonces, creo que fue en esta transición en la que yo emocionalmente, psicológicamente no me encontraba bien, me alejé mucho de la comunidad, dejé de venir a cursillos, no quería tener nada que ver con esto, ¿no? Y fue donde encontré mi refugio en las causas sociales. Porque... Bueno, ahora no, la gente que nos escucha no me ve, ¿no? Pero yo soy morena, yo tengo la piel oscura. Y durante toda mi vida he sufrido muchísimo racismo. Hasta la universidad he sufrido muchísima discriminación, tanto por ser mujer como por ser latinoamericana, ¿no? Es como el combo de mujer latinoamericana. Y lo he sufrido hasta en la universidad. Entonces... creo que fue la época en la que me intenté volcar más con causas sociales y el feminismo fue una de ellas en ese momento, ¿no? Yo también entiendo que en esa época, que era bastante pequeña, tenía pues 15, 16 años, yo era muy extremista, entonces para mí era o blanco o negro, no sabía encontrar como un equilibrio, ¿no? Y creo que este equilibrio pues lo he ido encontrando siendo más mayor. Pero para mí estudiar el feminismo y cómo evoluciona y cómo se ha ido desarrollando y lo que defiende era una de las causas sociales más importantes. Entonces me volqué directamente y para mí eso era mi vida, ¿no? Las causas sociales, en contra del racismo, de la xenofobia, en contra del machismo. Entonces creo que coincidió un periodo de mi vida en el que me alejé mucho de todo y me metí de lleno en ello. Para poner en contexto. Sí. Sí. Claro, a mí me parece interesante que... O sea, que la narrativa en la que a la que te aferraste cuando te alejaste fuera algo de tipo social, ¿no? Bueno, por un lado diría que no digo que es algo arquetípicamente de juventud, pero no todo el mundo va por ese camino. Eso hay que decirlo, o sea... algo en lo que pienso, ¿no? Es que también ese tipo de valores de justicia o de... Bueno, en el contexto del unificacionismo pues hablamos de los valores de interdependencia, prosperidad mutua, ¿no? O sea, el aspecto social de nuestros valores
y los valores universales, ¿no? Pues es también una parte de nuestra tradición, ¿no? Entonces, que a veces un poco quizás no se enfatiza tanto o queda un poco relegado por temas que a lo mejor son más propios, como ¿no? el tema de los valores de la familia, o sea, los temas relacionados más con la familia o con el desarrollo personal. Ujú. Pero que creo que, o sea, que de alguna manera también entronca, ¿no? No, es curioso porque me viene a la cabeza que hubiese pasado si yo me hubiese salido un poco de la comunidad a los 16 años. Y lo único que pienso es, hubiese jugado más videojuegos. Es decir, no voy a ser aquí No vamos a idealizar. No vamos a idealizar porque yo me conozco. Es decir, hubiese sido y creo que hubiese sido lo contrario, hubiese sido más introvertido y me hubiese antisocializado aún más. Yo creo, pero sí, es interesante también pensar en eso. creo que los ejemplos que uno sigue también son importantes. También. A mí me marcó mucho mi hermano. Ujú. Porque yo me he criado con mi hermano al fin y al cabo, ¿no? Me saca 6 años, pero tenemos una relación muy estrecha. Entonces, él ha sido siempre una persona muy reivindicativa, una persona muy interesada por las causas sociales, por las injusticias. Y él, toda su adolescencia, hasta el día de hoy, que tiene 30 años, él siempre se ha preocupado mucho, ¿no? Y siempre ha levantado la voz en contra de a favor de las minorías, perdona, ¿no? Entonces, creo que ese ejemplo para mí en esa época tan complicada me ayudó mucho. Porque claro, con 15, 16 años pues te alejas de la iglesia, de la comunidad y a saber qué haces, ¿no? Pero yo haber tenido este ejemplo a seguir, ¿no? que es mi hermano, me llevó mucho a involucrarme más en Dirías todo que esto. más o menos gracias a él te involucraste más en ese Sí, sentido. sin duda. Sí. Es interesante porque mi experiencia es bastante diferente. Porque yo sí en algún momento me alejé, si es que puedo decirlo en esos términos, porque es un poco relativo. Sería, ¿no? Otro tema de podcast, ¿no? ¿Qué es eso de estar cerca, lejos? Bueno, irse, quedarse, todo este vocabulario, ¿no? Fuera, adentro. Bueno, Sí. fuera, adentro, sí. Perdón. Bueno, yo creo que la época en la que más como me volqué hacia afuera, pero sin ninguna connotación negativa, ¿no? Fue cuando estaba estudiando filosofía en la universidad. Y bueno, y fue el contexto en el que yo conocí el feminismo. Que yo no sé si es que ahora o sea, tiene otro tipo de presencia social o en aquel entonces no era un tema, o yo no lo percibía así. También es verdad que cada uno al final prestamos atención a lo que nos interesa, ¿no? Entonces probablemente contado por Anais en aquella misma época, pues diría, pues es que eso estaba ahí, ¿no? Pero bueno, yo conocí el feminismo en el contexto universitario y es decir que en ese contexto para mí tenía mucho sentido. Claro, feminismo es una sola palabra y además en singular. Realmente creo que no hace justicia a toda la diversidad que hay dentro de eso que se llama feminismo, ¿no? Uh-huh. Porque el feminismo que yo conocí pues iba más por cuestiones de equidad, ¿no? Y de igualdad. Claro, de nuevo, estas palabras ahora están súper cargadas, ¿no? De muchas cosas, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, en términos de nuestro contexto unificacionista, pues tiene que ver con el igual valor que tienen hombre y mujer, ¿no? Uh-huh. Yo creo que eso también, o sea, al margen de cuál sea la realidad de las prácticas o sea, la realidad de hombres y mujeres de nuestra comunidad, yo creo que el valor de igualdad está ahí. Sí, por supuesto. Sí. Sí. ¿Dirías que daba como más sentido un poco a nuestros principios en cierto sentido? Bueno, en aquel entonces yo no lo veía como digo, no estaba intentando justificar lo que creía porque Okay. más bien al revés, ¿no? Lo que estaba intentando era cuestionar lo que creía. Okay. Uh-huh. Pero ahora visto en retrospectiva pienso, pues en realidad, pues eso, valores que son parte de aquello con lo que yo crecí. Estaba en esas otras esferas, ¿no? Como el tema de la justicia social o no. A fin de cuentas, creo que cada vez que nos enfrentamos a cualquier corriente u opinión o cuando intentamos escuchar al otro, ¿no? Siempre podemos tomarlo o bien de manera generosa o bien de manera... O sea, podemos escuchar, ¿no?
o bien podemos pensar cómo contraatacar, ¿no? Sí. Es decir, o establecer conversación. ¿Y por qué yo pensaba en esto de llamadas del feminismo, ¿no? Pues yo lo pensaba en términos de qué puede darnos que pensar el feminismo a nosotros en el contexto unificacionista. Ujú. ¿Cuáles son las preguntas que nos hace? ¿En qué nos desafía? ¿Nos atrevemos a que nos desafíe? ¿O a preguntarnos dónde estamos nosotros respecto a esto? Ujú. Y yo os planteaba pues ir un poco en esa línea, ¿no? Más que intentar pues trazar una definición ideológica, no, es más pensar, oye, pues, ¿en qué te ha dado a ti que pensar el feminismo? ¿Piensas que te ha ayudado, te ha hecho algo, te ha ayudado a ser mejor de alguna manera? ¿O te plantea algún desafío ante el cual todavía a lo mejor te estás enfrentando? Yo quería preguntarte, Anaís, porque tú ahora estás aquí, ¿no? Estoy, Sí, estás aquí. activamente. Sí, bueno, y queríamos que participas de actividades de la comunidad, estás involucrada, ¿no? Y yo creo que ese movimiento de retorno no todo el mundo lo hace tampoco, ¿no? Entonces yo te quería preguntar, pues, ¿qué es lo que, de alguna manera, qué es lo que tú piensas que te hizo volver? Creo que fue la situación. Creo que fueron como varias cosas que me fueron pasando hasta que ocurrió una que me hizo como dar el paso, ¿no? Para mí lo más importante fue el haberme sentido entendida y escuchada por mis padres. Creo que para mí eso es lo más importante, porque mis padres siempre, siempre, siempre me dicen, el amor está por encima. El amor está por encima. Has tenido una pelea con alguien, el amor está por encima, ¿no? Entonces, no es algo solamente que digan, sino que ellos lo hacen. Hay cosas que no entienden, cosas que no les parecen bien, pero amar a los demás está por encima, ¿no? Entonces, yo el haberme sentido tan escuchada, tan entendida, cero presionada por mis padres, me ayudó a tener mi tiempo de reflexión. No sentía la presión de tengo que volver, de me van a juzgar. También se sumó que era un poco complicado porque cuando yo me fui tenía la idea de que no era importante aquí y que era algo un poco más superficial para mí, ¿no? Y cuando yo me alejé perdí el contacto con absolutamente todo el mundo. Entonces yo decía, pues a lo mejor no estoy equivocada, ¿no? Porque si yo le hubiera importado a alguien, me hubieran escrito o se hubieran preocupado por mí. Yo en todo el tiempo que estuve fuera tengo recuerdo de un hermano que me escribió como 3 veces simplemente, oye, ¿estás bien? Si algún día te apetece pasarte o hacer algo, escríbeme, ¿no? Entonces, pues para mí era pensar, entrar un poco en este rol de victimismo, ¿no? De yo soy la pobrecita, de nadie se ha preocupado por mí. Pero claro, luego yo fui entendiendo, es que a lo mejor lo que están haciendo es darme mi espacio también, ¿no? Igual que me lo están dando mis padres. Entonces, se sumó eso y que yo, a pesar de haberme alejado, que esto es una cosa que creo que cuando alguna vez se lo he comentado a alguien le sorprendía bastante, que yo me alejase de aquí no significó que yo me alejase de Dios. Yo rezaba cada noche, yo intentaba leer el principio, leía la biografía del padre, leía los cuadernitos estos de Cuadernos para la Paz e intentaba como encontrar una conexión. Entonces yo necesité alejarme para hacer mi conexión con Dios mía, sin la presión de sentir que tengo que cumplir un estándar o que tengo que cumplir algo, ¿no? Entonces sentía cada vez más a Dios en mi vida, cada vez me sentía mejor, empecé a ir al psicólogo, eso me ayudó una barbaridad, en casa tenía el apoyo 100% de mis padres y como que poco a poco empecé a decir, es que a lo mejor ha sido también como he pensado yo en ese momento, ¿no? A lo mejor no es que nadie me esté echando o no es que nadie se preocupa por mí, es que he sido yo la que no he dejado que nadie se preocupe por mí, no he dejado que la gente se acerque a mí y me he puesto siempre como una barrera, ¿no? Recuerdo muy bien una conversación que tuve con Óscar, que muchos le conocerán en un cursillo, que él era mi team leader. El último día de cursillo me llamó, estuve hablando con él en la cocina y me preguntó, ¿cómo estás? ¿Qué te pasa? Y recuerdo que estuve 1 hora llorando. Y tener
y a lo mejor en ese momento no me di cuenta, ¿no? Pero cuando pasaron los años me di cuenta de cómo sí que había gente que se preocupaba y sí que había gente a la que yo le importaba, ¿no? Pero yo era como que para mí no existía esa realidad. Entonces, el haber tenido mi tiempo de reflexión, el haberme alejado completamente de todo y poder centrarme en mi relación con Dios y dejar de intentar alcanzar, ¿no? Cuando nos decían, ay, es que yo conecté con Dios en un río y no sé qué. Claro, yo sentía como, Dios, tengo que sentir eso, ¿no? Tengo que sentir a Dios en absolutamente todo. Y en las tardes de oración la gente llora porque conecta con Dios y yo lloro porque no siento absolutamente nada. Entonces, tener mi tiempo para yo poder desarrollar esto creo que fue lo más determinante. Lo que pasa es que en esa época era muy orgullosa, entonces no me costaba admitir que yo quería volver. Me costaba admitir que yo quería volver a formar parte de esto y que yo quería volver a venir a cursillos y quería volver a retomar esta relación. Y lo que empecé a hacer fue hablar con personas aisladas, ¿no? Y creo que eso también me ayudó mucho, hablar con ciertas personas que ellas también pues me dijeron, es que yo te estaba dando tu espacio, porque yo entendía que si tú no querías, nosotros no te podemos obligar, al fin y al cabo es una decisión personal, ¿no? Y creo que fueron pues como muchas cosas, que el sentido de cuando yo me intenté alejar más fue cuando sentí a Dios más cerca de mí. Fue cuando sentí más la conexión con Dios, con los verdaderos padres. Yo hacía una cantidad de condiciones, muchísimas condiciones, hacía muchísimo junto que tenía el libro de Principio por colores, estudiaba mucho e intentaba entenderlo, ¿no? Y yo decía, si yo vuelvo, quiero que sea porque yo quiero volver, porque esto es lo que yo quiero hacer con mi vida y ese es el modelo que yo quiero seguir, ¿no? Y todo cambió cuando un día, de repente, recibí la llamada de Francesca preguntándome que si quería venir a un servicio a presentar. Claro, yo llevaba mucho tiempo sin hacer cosas activas, ¿no? Y dije, sí quiero. Al principio tuve muchísimo miedo porque dije, me van a juzgar un montón, van a decir, esta que ha estado aquí sin querer saber nada de nosotros y de repente aparece, ¿no? Pero creo que era como la llamada que yo necesitaba para decirme, oye, te estamos esperando, ¿no? Cuando quieras volver, puedes volver. Y cuando me recibieron, pues fue con muchísimo amor. Todo el mundo sabía cómo estaba porque todo el mundo hablaba con mi madre y le preguntaba por mí. Entonces me di cuenta que muchas veces eran mis propias barreras y mis propios límites los que me alejaban de la comunidad y los que me alejaban de la gente. Y ahora pues estoy muy contenta y estoy muy orgullosa de decirlo, que sí que pasé esta época complicada, pero estoy muy orgullosa de decir que yo estoy aquí porque yo quiero estar aquí. Que sé que mis padres me han criado, que ellos me han inculcado y estoy muy agradecida. Y también he decidido yo, ¿no?, que este es el tipo de vida que yo quiero tener y esto es como yo quiero formar mi familia. Y volví. No quiero irme de tema pero bueno, me parece interesante Bueno, me voy a ir un poquito de tema, venga. Te dejo. No, pero me parece interesante cómo lo cuentas, porque justo, bueno, en el episodio que tuvimos con David, quizás una de las cosas que de alguna manera produce más conflicto es el hecho de sentirse rechazado, ¿no? Y a mí me parece interesante que tú cuentes que en tu caso fue al revés, o tú lo percibiste al revés, ¿no? Como que en realidad la puerta siempre estuvo abierta. Sí. Pero a mi modo de ver, eso depende no solo de la persona, o sea, no solo de la comunidad, que claro que juega un papel muy, muy grande porque puedes tener experiencias de rechazo y mucha gente ha tenido, ¿no? Porque al final esta experiencia de aislarse y alejarse, todo el mundo la pasa en algún momento porque es que es parte a mi modo de ver, es parte del proceso de maduración de cada persona. Sí, ¿no? El viaje del héroe, ¿no? Hay que salir de casa para volver, etcétera, ¿no? Pero no todo el mundo no todo el mundo recupera la relación de alguna manera u otra, ¿no? Y al final, bueno, puede tener algo que ver, a lo mejor me gustaría tocar el tema más adelante, ¿no? Con eso que llamamos amor, que es una palabra así también un poco difícil de coger, ¿no? De coger por lo de, ¿no? Sí, hay que cogerla con pinzas, ¿no? Por la carga que tiene dentro de nuestra comunidad y también por
por lo que denota en el lenguaje coloquial, ¿no? Sí. Que es más como, ¿no?, la emoción, la pasión, bueno. El verdadero Sí, amor. el verdadero amor. Bueno, y luego está el tema de verdadero amor, sí. Me callo. Pero bueno. Y en este contexto yo diría amor a diferencia de rechazo o de otras formas de otro tipo de... Sí. Comentario. Sí. Yo también, y por conectarlo un poco con el tema del feminismo, yo también diferenciaría amor de dominación o de poder. Y de momento lo dejo ahí para que podamos retomarlo por otra vía. Ok. ¿Y tú con qué...? Bueno, no sé, Rubén, tú estás muy querido. ¿Quieres hacer alguna pregunta, Anaís, por ahora? Por ahora no. Vale. Si me viene, Venga. ¿Con qué dirías que te has quedado más de toda esa época tuya que estabas como muy cerca del feminismo? Bueno, ahora me has mencionado también el tema de el racismo, etcétera, que creo que es colindante, pero no se solapa, ¿no? Porque, bueno, eso, ¿con qué te quedaste de todo aquello que aún a día de hoy, de alguna manera, sigue formando parte de ti? Creo que mi opinión ha cambiado mucho. No solo mi opinión, sino mis actos y mis palabras han cambiado mucho de la Anaís que defendía el feminismo con 15 años a la Anaís de 24. Pero creo que con lo que me quedo es con la importancia de luchar por las cosas justas. Creo que ha sido como lo que más me dio en esa época el feminismo. No era el hecho de que fuese el feminismo en sí, sino era el hecho de la importancia de luchar por cosas justas, ¿no? Y el hecho de no hace falta que tú sufras algo para defenderlo. Y creo que las personas que no sufren algo y lo defienden, su voz es muy importante. Entonces, yo lo que más saco no es el hecho en sí del feminismo, ni de la igualdad, ni del valor de la mujer, es el hecho de defender las causas justas. Porque creo que es una cosa que lo llevo arrastrando desde entonces y que lo puedo llevar a cualquier tipo de situación social. Pero también es algo que tú viviste, en el sentido de... Sí, ¿no? sí, al fin y al cabo es una cosa que se vive, ¿no? Y es difícil. O sea, que tú viviste, o sea, que el feminismo, yo imagino que te llamaría a ti, como has dicho, ¿no?, el tema de tu color de piel, pues esto también, ¿no? En cuanto... ¿Cómo dice? O sea, que te llamó porque en cuanto que mujer te llamó. Sí, a ver, me llamó porque yo hasta esa edad creía que ciertas cosas eran normales, ¿no? Y cuando me empecé a dar cuenta de que no era normal y que yo tenía derecho a sentirme mal si yo iba por la calle y me silbaban, cuando era una cría, cuando tenía 14, 15 años, pues para mí eran cosas que estaban muy interiorizadas, que eran normales, que los hombres son así, ¿no? Y cuando descubrí un poco más este movimiento y me di cuenta de que las cosas eran así, pero que se pueden cambiar, ¿no? Entonces, sí, son cosas que me han llamado porque lo he sufrido mucho. Vengo de una cultura, de un país donde, bueno, está muy estereotipado los hombres trabajan, las mujeres a casa a cocinar con los hijos, ¿no? Además, había una cosa que decía una persona que decía siempre, detrás de un hombre hay siempre una gran mujer, ¿no? Y tengo muy marcado el día que mi padre dijo, ¿y por qué no va a su lado? ¿O por qué el hombre no va detrás de la mujer? ¿Por qué siempre es el hombre el que va adelante, no? Entonces, pues también gracias a mis padres yo me he ido dando cuenta de muchas cosas. He aprendido muchísimo de ellos y creo que es una relación muy bonita porque yo aprendo de ellos y ellos aprenden de mí. Y con el feminismo pues lo experimenté, lo viví mucho desde que era muy pequeña, ¿no? Los estereotipos. Además yo soy bióloga, entonces
siempre he querido dedicarme al mundo de la investigación. Y en la investigación las mujeres no tenían voz. Si querías ser nominada a algún premio, lo tenías que ser con tu marido, porque a ti no te podían dar un premio en solitario, ¿no? Entonces... Históricamente, ¿no? Históricamente, Ok. eso es, históricamente. Entonces siempre son cosas que pues en el momento crees que son normales y luego te vas dando cuenta que son cosas que no, ¿no? No quiero tampoco entrar en muchas experiencias personales, pero sí, es una cosa que he vivido de primera mano y que lo he sufrido y que muchas veces lo sufro incluso hasta el día de hoy, ¿no? Yo sí que quería entrar un pelín más en el tema de qué experiencias en particular, sí, no hace falta. Ah, vale. Pero la razón por la que hacía esto es porque o sea, el problema quizás en general de cualquier teoría general, como puede ser el feminismo, es que muchas veces pues las pensamos en términos generales, abstractas, ¿no? Pero luego la realidad es que acabamos acabamos adoptando siempre ideas en función de las experiencias que tenemos, ¿no? Y... O sea, que a lo mejor, bueno, a lo mejor no, vamos, yo creo que la gente tiene llamadas a trabajar por una causa justa, justamente porque vive de alguna manera las injusticias, ¿no? Sí. Sí. Y, o sea, en ese sentido yo quiero intentar siempre ser generoso con el feminismo. Es decir, quiero dar por supuesto que incluso detrás de a lo mejor una voz extremista, vamos a decir, ¿no? Tiene que haber una experiencia o algún tipo de anhelo de justicia. Por supuesto, como todos los seres humanos, como desde el principio dice, ¿no? que somos contradictorios, ¿no? Pues todos cargamos con contradicción, ¿no? Sí. Pues por un lado, sí, a lo mejor una parte de nosotros anhela esa justicia social, otra parte de nosotros solamente quiere como velar por su propio interés, ¿no? Sí. Pero yo creo que, o sea, que siempre que hablamos, personalmente creo que siempre que hablamos de ideologías hablamos muy en general, pero luego al final, ¿de qué manera eso se encarna en personas concretas, ¿no? Por eso quería que contaras un poquito. Vale. Pero bueno, ya has dicho algo y creo que eso también me ayuda a entender, ¿no? Pues, Sí. A mí algo que me gustaría comentar era justamente lo que has dicho de alguien que no ha sufrido algo, pero que se da cuenta, no empatiza al fin y al cabo, ¿no? Sí. Es una sensación de que no tienes que pasar exactamente por lo mismo para entender de que, oye, es algo injusto y que puedes hacer algo. Eso Eso es. siempre me parece muy bonito de... Bueno, a ver, yo pensando atrás yo como joven, ¿no? En el HARP, etcétera, ¿no? A mí siempre me ha repateado mucho el tema de los Jacob Child. Esta etiqueta, que tal vez en su momento yo tenía una opinión, bueno, no es exactamente lo mismo que el feminismo en este sentido, pero sigue siendo algo injusto, a mi opinión. O al menos yo así lo sentía. Y tal vez en su momento yo no peleé porque tal vez no había ni esos espacios ni esos ejemplos. Pero es verdad que, no sé, siempre me he sentido como, o tal vez alguna vez, tal vez cuando era más mayor, pues intenté ser más, intentar luchar por una causa en la cual no hubiese esta diferencia de... Porque yo, claro, yo digo, pues, pero si es que al fin y al cabo, a mí lo que más me fastidiaba era, si es que a veces son mejores personas que yo, esta gente. Y yo aquí soy el guay, digámoslo así, porque yo, ¿sabes? Yo me lo decía así, ¿no? Y creo que siempre ayuda a escuchar, yo creo que al fin y al cabo es el ejemplo que das, ¿no? Y saber que otra persona puede luchar por esto también ayuda a que las cosas cambien. Y yo creo que en nuestro sentido, yo creo que es algo que en un futuro tiene que cambiarse. Vamos, al menos desde mi punto de vista, que sí que es un punto de la iglesia que puede ser controversial o lo que sea, pero no sé. Vamos, me he sentido identificado en el sentido de que, no, al menos mi yo joven ojalá hubiese luchado un poco más, ¿no? En ese sentido, hubiese puesto más la cara. En un punto que, bueno, que vamos, es que nos afecta a nuestra comunidad, que no sé, es como, porque hay que tener esta etiqueta, ¿no? Esa es como mi pregunta. Pero bueno, no es para hablarla aquí, simplemente era un comentario. La forma en la que lo has expresado me ha dado que pensar.
En el sentido de... Pero bueno, en general, todo este tema que tiene que ver con el feminismo y otras causas sociales, ¿no? Es el hecho de hablar en términos de lucha. Porque yo, bueno, investigando un poquito sobre este tema en el contexto de la unificación, ¿no? Artículos que se han escrito, etcétera, ¿no? Ujú. Pues yo creo que quizás lo que más diferencia o aparta, ¿no? El planteamiento, vamos, más que de la unificación, voy a decir del padre y podría decir también de la madre, ¿no? Pero bueno, el padre es lo que yo más conozco, más que todo también mucho más una trayectoria mucho más larga, ¿no? Pero creo que le pasaba al padre con el feminismo lo que le pasaba un poco al padre con el marxismo, que es que aquello en lo que no podía coincidir con el marxismo era en el creer que el conflicto o la lucha era lo que realmente generaría un mundo mejor, ¿no? O un mundo diferente. Ujú. Es decir, o por decirlo en términos un poco más llanos, acabar con el malo, ¿no? Destronar al malo. Y en ese sentido a veces uno percibe que la lucha es una lucha real, o sea, es derrocar al poder vigente. Pero yo creo que de eso no estás hablando tú. Más bien, yo diría o al menos algo que despierta esa experiencia de la injusticia es más bien, de nuevo, la palabra, ¿no? El amor. O la compasión. Sí, a ver, es que Yo estoy intentando Sí. dar que pensar, ¿vale? Porque, o sea, es por respeto o por cariño hacia esas personas que están siendo tratadas o sientes que están siendo tratadas injustamente, que tú te quieres mover por ellas. Sí, a ver, para mí, yo creo que un punto que cada vez me iba tocando más era como hablaba con gente y me decían, bueno, y al fin y al cabo me decían, soy Jacob Child. Y después también me cuentan cosas que sufren y es como porque ellos tienen que sufrir mucho más de lo que yo tengo que sufrir por un tema tan... que bueno, es que también está dentro de la narrativa, es que también... Pero a mí me molestaba y ahora me molesta aún más. Es decir, si alguien me hace una diferencia de Jacob Child con... Vamos, es que tal vez no lo expreso o tal vez me lo callo, pero realmente a mí me molesta un montón. Sí, pero que te molesta no Por la la diferenciación de valor. La causa. La diferenciación de valor Sí. implícita. Correcto. Vale. Bueno, y volviendo al tema del feminismo. volviendo al tema. A ver cómo no plantearlo excesivamente o sea, en términos de confrontación, ¿no? Pero ¿en qué punto dirías tú que de alguna manera se diferenciaría ese lado tuyo, ¿no? Feminista de tu convicción unificacionista, por así decirlo? O de no de tu creencia o de tu fe. ¿De qué manera dialogan esos dos? ¿Piensas que tienen algún punto en el que entran en disputa dentro de ti? ¿O piensas que integran bien? ¿O cómo lo vives? ¿Vives algún...? No sé. ¿Te sugiere algo esta pregunta? Sí, por así decirlo. Sí. Para la Anaís de 16 años serían cosas incompatibles. Okay. Para la Anaís de 24 creo que son cosas 100% compatibles. Porque aquí viene qué es realmente con lo que yo me he quedado del feminismo o qué es lo que representa para mí, ¿no? Yo siento ahora mismo que es que es muy complicado, porque además me apetecía mucho hacer esto porque creo que es un momento en el que puedo realmente decir lo que siento y lo que pienso, ¿no? Porque siento que hasta el momento mucha gente ha hablado por mí y mucha gente tiene su opinión respecto a mí en este tema, ¿no? Y bueno, no me gusta entrar nunca en discusiones ni nada por el estilo, entonces bueno, no me solía meter ahí, pero pues para gente que no es del movimiento, yo no puedo ser feminista porque creo en Dios, ¿no?
Entonces, ¿por qué? Porque hay un cierto extremismo en el que se ha llevado que es incompatible, ¿no? la religión y el feminismo. Yo no creo para nada en eso, porque al fin y al cabo la primera ola del feminismo nació con la igualdad de la mujer en el tema de los derechos humanos. Entonces, ¿por qué eso va a ser incompatible con nuestro movimiento, ¿no? Cuando al fin y al cabo lo que une es la igualdad y es el amor por las personas. Si tú quieres a una persona, si tú amas a una persona, te va a dar igual su color de piel, su altura, su peso, su sexo, porque tú lo que amas es a esa persona como ser humano, ¿no? Entonces, bueno, pero sé que muchas veces también hay personas que pueden pensar dentro del movimiento que yo defiendo un feminismo extremista, ¿no? de odio o de rechazo contra el hombre, y que estoy como un poco en ese mundo, ¿no? Pero para nada, para nada. Para mí el feminismo representa una igualdad entre hombres y mujeres, y creo que nuestro movimiento habla de una igualdad entre hombres y mujeres. Nunca he sentido nunca he pensado realmente que nuestro movimiento fuese algo en el que los hombres siempre tienen que liderar y los hombres siempre tienen que llevar, ¿no? Y como prueba pues está ahora nuestra verdadera madre, que es la que está con, ¿cómo se dice? En plan, bueno, hay una expresión, ¿no? Que es la que lleva bueno, no sé cómo se dice, da igual. La voz cantante. Sí, bueno, eso, ¿no? Entonces, para mí lo que representa el feminismo es algo que concuerda y que tiene total sentido dentro de nuestro movimiento. Yo creo que el problema y no voy a decir conflictos, pero a lo mejor un poco las confrontaciones pueden venir cuando hablas del feminismo de manera política, cuando te metes al tema, te olvidas de las personas, te olvidas del amor y lo llevas todo como blanco o negro, ¿no? Justicia o injusticia, esto está bien, esto está mal, ¿no? Y te quieres con esta autoridad de poder decidir y poder decir lo que es correcto o lo que no. Para mí es todo un tema de amor. Es que es una palabra que constantemente se repite, ¿no? Pero creo que es la palabra que más he escuchado de mi madre, ¿no? El amor está por encima de todo siempre. Entonces, para mí, lo que tienen en común es el amor por los demás. Si tú amas a una persona, nunca te vas a querer sentir superior, ¿no? ¿Vosotros qué pensáis? A mí lo único que, lo que me estaba viniendo a la cabeza es creo que para mí esto es ya general, da igual de lo que hables o lo que digas, o que tengas toda la razón del mundo. Si no lo dices con amor, cariño, no solamente amor y cariño por ser majo, porque a veces suena a eso. Te lo he dicho con amor, te lo he dicho con cariño, no sé, como que parece que estás como un corderito, ¿no? Pero también con un cierto tono de que te quiero escuchar, de que quiero saber cómo estás, de estar al mismo nivel. Y a veces yo creo que, tal vez por experiencias anteriores, que tal vez no tienen que ver con el tema feminismo, pero sí con el tema de hay algo que te quiero decir que creo que te ayudará, pero de malas maneras, con odio, con violencia. Yo creo que siempre hay un rechazo a eso. Es decir, yo siempre que he tenido alguna conversación en la cual la persona le ha ganado la ira y tal vez tuviese toda la razón del mundo, pero por eso mismo yo a veces hasta lo contrario, ¿no? Cuando alguien te dice algo con mala leche, digámoslo así, a veces lo primero que te viene es te voy a hacer lo contrario, porque así no. Y eso también me recuerda un poco pues eso, a estos temas que yo creo que cuando a veces dices feminismo dices porque hay mucha agresividad siento que en los dos lados, o en general. Es decir, ya tú dices política derecha o izquierda y ya allá están los palos y ya están las piedras, lo queramos o no. Y yo creo que a veces eso es lo que a veces te hace dar el sentimiento de me tengo que pelear, de verdad tenemos que pelear. Sí. Yo creo que, yo personalmente, pues sí, es verdad que escucho pues, discusiones, debates, a veces me gusta escuchar los argumentos de las otras personas, porque me gusta escuchar, pues eso, ¿por qué crees en esto? ¿Por qué no lo crees? Pero en general lo que veo es que es eso, que hay muchos...
En general la sociedad siento que ahora mismo parece que la gente no quiere escucharse. Para mí ese es el problema casi primero, porque si no quieres escuchar a la otra persona, ¿cómo va a haber? Porque siento que las mejores conclusiones salen nunca por un debate, sino por una conversación, en la cual las dos personas se permiten decir las cosas. Incluso entra mejor las dos opiniones, las dos partes. Y es verdad que cuando yo pienso en el feminismo digo, puf, con tanta peleta, pero porque es lo general, lo que se escucha, ¿no? Y a veces me gustaría escuchar más de los dos, de lo bueno y de lo malo, porque a mí también eso me interesa. Porque todo lo que parece bueno, pues también tiene su parte mala, que a veces, igual que con una persona, es decir, una persona te puede caer súper bien, pero saber el lado tal vez no tan bueno y saber aceptar esa parte, creo que es lo bonito ¿no? de una buena amistad, pues sabes que cuando es una buena amistad sabes lo malo también de esa amistad. Sí, claro que sí. Y también es conocer eso, ¿no? Y porque lo permites, que también salga y no lo rechazas como ¡pa! ¿No? Entonces siento que no tengo mucho que opinar porque tampoco sé honestamente tanto en este sentido. Pero No conoces tantas feministas. Me refiero. Supongo, no sé. O sea que... Pero tampoco me sé la historia. Es decir, una pregunta que también me gustaría decirte es, cuando empezaste con el feminismo, ¿qué cosas te ayudaron más? ¿Charlas, libros? ¿Charlas, libros? ¿O fue más hablar con la gente? Creo que fueron más las experiencias de las personas. Okay. Empatizar tanto y decir, ahí va, hay gente que le pasa lo mismo que a mí, hay gente que se siente como yo, ¿no? Y a mí siempre me ha encantado leer, entonces empecé a devorar libros, empecé a entender. Y creo que así es como al fin y al cabo creas como una opinión un poco más fundamentada, ¿no? Sí. Yo creo que en muchas conversaciones de las que comentas, lo que pasa es que se deshumaniza todo. Sí. Porque entras en un debate de quién tiene la razón, ¿no? Sí. De por qué yo tengo la razón y por qué tú estás equivocado, ¿no? Sí. Entonces no es una conversación fructífera porque dejas de lado las emociones, dejas de lado la empatía, dejas de lado el amor y lo único que haces es intentar... ir a los datos. Claro, sí, demostrar, ¿no? Es que según la ley no sé qué o según el número de tal que ha pasado el año, entonces es como, no son números, son personas. No son datos objetivos, es gente. Entonces, creo que para mí esas son las conversaciones que me gusta tener. Yo he estado metida en un montón de debates de feminismo en los que les ha faltado tirarse sillas a la cabeza, ¿no? De llegar a extremos muy violentos, ¿no? De unos defendiendo sin ningún sentido y otros atacando sin ningún sentido también, ¿no? Y es como... Y a mí pues me gustaba, pero ahora lo miro y digo, ¿qué se saca de ahí? Yo creo que si no se consigue aprender absolutamente nada de eso, no tiene sentido, porque creo que es la predisposición con la que vas, que es lo que hablábamos también, ¿no? Creo que la forma de decir las cosas y estar dispuesta a escuchar es súper importante. Sí. Entonces... para mí siempre la emoción, el corazón está por encima de la razón, siempre. Bueno, es que creo que sí, en el unificacionismo perdemos el sentido de unificación, ¿no? O sea, el sentido de... no, es un poco de perogrullada, pero... A ver, que yo entiendo que unificación a veces como, no, es que estás como eliminando de manera abstracta las diferencias, etcétera, etcétera, ¿no? Como no todo vale. Vale, eso lo puedo entender, ¿no? Pero... y sé que una y otra vez volvemos al tema del ideal. Como que retorna en cada episodio de alguna manera u otra, ¿no? Pero yo, después de estas conversaciones que hemos tenido, ¿no? En estos episodios, como... Para mí es importante defender el ideal no en el sentido de idealización, ¿no? Abstracto, sino más como... Lo que voy a decir aquí, una cosa que me venía a la mente, ¿no? Como una especie de horizonte de síntesis. Es decir, aspiro a que algún día nos encontremos en ese punto, ¿no? Y, o sea, que lo que me separa de ti, si eres mi enemigo, si eres alguien diferente, aspiro a que en algún punto, aunque sea, ¿no? Aunque sea ideal, pero está ahí, ¿no? Yo sé que ahí quiero llegar.
Eso es la unificación, ¿no? El reino. Para mí, claro, creo que para mí siento que es de las cosas que más sentido tiene dentro de nuestra comunidad, dentro de las enseñanzas del Padre, ¿no? Cuando no hay que olvidar el reino de alguna manera. El reino, vale, sí, será algo, quizás es una utopía, quizás nunca vendrá, ¿no? Pero es como el horizonte, es como no puedo dejar de aspirar a eso. Porque lo contrario de aspirar a eso es la confrontación, ¿no? Y cuando Sí. hablamos de la posición de... ¿qué es estar en una posición de padres? No es que sean... Yo tal y como lo entiendo, ¿no? Y tal como lo he ido viviendo en mi experiencia de padres, la experiencia de ser padres no es la experiencia de volverse uno paternalista y protector y de querer controlarlo todo, ¿no? Más bien es la situación de, ostras, ser padre es hacerse vulnerable respecto a tus hijos, porque tus hijos tienen voluntad propia. Y tú no les puedes forzar. Les tienes que educar, ¿no? Claro. Pero con la aspiración de que algún día serán fuertes, serán responsables, ¿no? Bueno, esto lo decía ¿no? Que a veces hablamos en nuestra comunidad de no tener una perspectiva polarizante, y aquí yo diría Caín y Abel, ¿no? Es decir, la lucha entre los dos, la lucha con el diferente, sino de que haya una superación, ver las cosas un poco desde arriba, desde el punto de vista de Dios, ¿no? No ponerte de un lado y del otro, y siento que a veces, como en debates que pueden generarse dentro de nuestra propia comunidad, a veces falta un poquito de... No, pero vamos a ver las cosas un poquito más en perspectiva, no en función de como las ideas que más nos atraen o a las que nos apegamos. No digo que tengamos que convencernos de algo que no creemos, Sí. pero no como para poder llegar a conversar tenemos que adoptar un punto, dar un pasito más. Totalmente. Alejarnos un poco, ¿no? De nosotros mismos. Ujú. Y bueno, esto me lleva a mí una de las cosas que el feminismo, pero al igual que yo creo que todas las causas de justicia social, me hace cuestionarme, o sea, me hace pensar cuál sería la actitud unificacionista frente a la injusticia. ¿Cómo afrontamos las situaciones de injusticia? ¿Cómo reaccionamos a ellas, ¿no? Y creo que en el feminismo, igual que en todas partes, pues hay diversidad de respuestas en eso, ¿no? Pues a lo mejor hay reacciones más pacifistas, a lo mejor hay reacciones más políticas, ¿no? Pero bueno, de nuevo, no creo que sea un tema exclusivo del feminismo, sino en general de todas las situaciones de injusticia social. ¿Cómo, y por ponerlo en un contexto más unificacionista, cómo el padre reacciona frente a las injusticias que se hacen contra él, por ejemplo? Cuando le aprisionan en Jungnam, o cuando le aprisionan en Danbury. ¿Cómo reaccionamos frente a un sistema que es injusto? Están como un poco las dos partes, ¿no? Las de con amor, con la palabra, y un poco más la parte de enfado, ¿no? Sí. Yo sé que es un tema complicado, pero es a lo que sinceramente, es a mí a lo que me llama... ¿A qué me llama el feminismo? Pues tiene que ver con esto. Porque ¿cómo has podido reaccionar tú cuando has vivido una situación que tú pensabas que no era justa? ¿Y cuál sería nuestro modelo, no? Uf. Sigo viéndolo como Muy abstracto. muy abstracto, Vale. honestamente. A mí, en mi caso, no sé si... Vale. Yo es que creo que estoy aprendiendo a no dejar que el primer pronto que me viene sea el que hable, ¿no? De pensar un poco las cosas más en frío. A mí un ejemplo maravilloso me parece la labor que hace la Asociación de Mujeres de nuestro movimiento. Que este pasado mes de agosto estuve en Nueva York en un retiro, ¿no? Con chicas de todo el mundo, y habían chicas, pues, de nuestro movimiento y chicas que no eran de nuestro movimiento. Y ahí entiendes el tema del pensamiento común, de la idea común. Claro, una cosa es un momento de injusticia, ¿qué haces en el momento, no? Es decir, imagínate que te arrestan por algo que no has hecho.
Pues Vale, sí, es ¿sabes? Me muy refiero, general. no sabría decirte cómo. Es decir, yo creo que si, por ejemplo, hay digamos que hay un hábito general de la sociedad que sabemos que es injusto. Para mí, la mejor solución al fin y al cabo es dar un buen ejemplo, creo, frente a esa situación. Pero es que como es tan generalizado, pues no sé cómo decírtelo. Es verdad que tal vez hablando de la violencia, tal vez hay momentos en la historia en la que tal vez sí que era necesario, en el caso de que, porque es que si no te mataban, yo qué sé, es que no sé. Y también hay un punto en el que yo también tengo una duda de decir, no tengo ni idea, no lo sé. En este punto en concreto, no sé. Es decir, pero es verdad que cuando se presenta algo que sabes que tal vez no es lo correcto, pues para mí la mejor opción es pon tú la solución. Porque lo puedes criticar todo lo que quieras, pero ¿cómo lo vas a hacer tú? Para mí ese es el punto que a mí al menos es como sería la mejor manera. Sí, a ver, no, Pero no sé. lo he hecho mal, he planteado mal la pregunta en el sentido de que es excesivamente general, porque también no es lo mismo, por ejemplo, un contexto de política, Claro. yo que sé, una guerra, ¿no? Sí. Wow, ¿no? Muy complicado. No puedo decir, no me atrevo a decir nada sobre eso Sí. de entrada. Vale. Tendría que prepararlo. Pero sí pensaba, por ejemplo, a nivel de cómo cuando uno se siente que se está siendo injusto Mm, con uno mismo, ¿no? ok. A nivel individual. Vale. ¿De qué manera reaccionamos nosotros como individuos frente a eso, a una situación que es, bueno, que no consideramos justa? Porque pienso que muchas veces que pienso que el feminismo, si lo entendemos, ¿no? Como esa experiencia de, oye, es que ¿por qué yo tengo que pasar por esto, por el hecho de ser mujer o por el hecho de ser de esta determinada raza? Yo qué sé, o que se me trate como si fuera como si no tuviera valor. Mm, Que, que me griten o que, digamos, yo no tenga nada que decir. No lo sé. ¿No? Es una situación de dolor, ¿no? Y de mm, sufrimiento. ¿Por qué tengo que pasar por esto, no? Voy a intentar hacer una conexión muy difícil, ¿vale? ok. Pero a veces como te da la sensación de que cuando el discurso feminista, cierto discurso feminista se vuelve el discurso del odio, eso es como una reacción, ¿no? Una reacción, lo puedes imaginar como una reacción de odio o de rabia ante la situación que estás viviendo. Ujú. Y yo diría, pues, yo creo que nosotros como unificacionistas no aceptamos que haya como situaciones en las que se trate a las personas como si fueran cosas o no que se les maltrate, ¿no? Mm, Dentro de que esa palabra es muy complicada, ¿no? Pero que, ¿no? Que se les haga sufrir innecesariamente. Pero de alguna manera, si hay una respuesta espiritual en general y unificacionista en particular, tiene que pasar por algo que no sea la reacción del odio, ¿no? La reacción del discurso del odio. ujú. Es por volver al tema este del amor, pero desde otro punto de vista, ¿no? Y eso, bueno, me da que pensar, ¿no? Como cuando pensamos en los temas de justicia social, pues hay muchas maneras al final de reaccionar a eso, ¿no? Ante la injusticia. Que al final el modelo espiritual tiene que ver con eso de que decía Jesús de poner la otra mejilla. Y no sé si queréis ir por aquí. Quizás es demasiado. Yo es que necesito... Necesitas pensar, vale. No. Concreción, vale. Para mí es más fácil pensar en un caso en concreto, no sé. Vale. Al ok. menos a mí me ayuda a intentar ponerme en la piel de la tal persona Vale. y decir, pues tal vez esto sería lo mejor, que tal me equivoco, pero por lo menos es más sencillo. No sé. Ok. Se debería hablar. Yo creo que, al fin y al cabo, bueno, también es un poco lo que estamos diciendo en general, indirectamente, ¿no? Es decir, al fin y al cabo, si hay un conflicto, hay algo
que nos molesta, nos fastidia, etcétera, debería haber un punto donde se pueda conversar y sabiendo que puedes conversar. No sé. Es decir, yo al menos, por ejemplo, sin poner nombres ni nada, es decir, a veces yo he tenido que mediar en algún momento en el HARP, porque pasa de todo, como cualquier cosa, y yo tengo que, ¿no? Entre dos personas que tienen un conflicto grave, tengo que dejar que los dos se puedan expresar ante la supuesta injusticia de las dos personas, lo que sea. Y creo que para mí eso es, ¿no? Es decir, tal vez alguien ha hecho algo que es injusto, tal vez no se ha dado cuenta. Y para mí, ¿qué es lo peor que se puede hacer? Pues darle con un palo. Tal vez la persona se tiene que dar cuenta o de la mejor manera posible. Tal vez es saber mediar entre nosotros. Así yendo a... Pero claro, cuando lo llevas a algo más grande de... Yo qué sé, hay un problema social grande de miles de personas, pues ahí así que... Pues ahí ya no sé, no sé responderte, porque no sabría qué hacer, honestamente. Yo como solución inmediata no sabría bien qué decirte, pero creo que como solución un poco a medio y largo plazo, creo que todo nace con la educación. Creo que muchas injusticias vienen de pensamientos de gente que lo lleva así toda su vida y que muchas cosas se solucionarían educando. No educando bajo una doctrina, sino educando con amor. Entonces, yo siempre lo decía en esta época en la que iba a muchas manifestaciones. Mi pancarta siempre ponía: el feminismo empieza en la educación. Siempre. Y yo creo que educar es un... Creo que es muy difícil. Es una palabra complicada. Para mí también denota... Es difícil. Es otro uf. Sí, para mí es otro uf. Es otro uf, sí. Es difícil al fin y al cabo, ¿no? Porque al fin y al cabo cada uno educa según lo que cree que es correcto, ¿no? Y también creo que hay que partir de que el educador nunca es perfecto. Ya. O sea, que yo ahora que... O sea, desde que soy padre es una evidencia, ¿no? Es como, ostras, educar es encontrarme también con los límites de mi propia personalidad y ver que, Carlos, eres una persona capaz de perder el control fácilmente. Sí. No, también está bien saberlo de que la puedes fastidiar. Yo también, bueno, no sé. Sí, que la educación es un proceso, no sé, es a dos bandas, ¿no? Yo creo que el educador está aprendiendo tanto como aquel al que se educa, ¿no? Pero bueno, por eso es otra vía. El educador está aprendiendo también. Y también el educador tampoco puede... Porque como... Claro, cuando dices yo te estoy educando, parece que de una manera u otra estoy encima de ti. En el sentido de que estoy por encima. Porque te estoy educando, porque sé más que tú o lo que sea, ¿no? En cierta manera se puede coger así. Sí, en cierta manera estás por encima. Sí, en cierta manera estás por encima. Pero al mismo tiempo no te puedes pasar. No sé, al menos lo digo, pues por ejemplo, no sé, yo como lo que es en un sentido de comunidad, ¿no? Como hermano mayor, yo he perdido el control. Y yo me he tenido que decir perdón. Es decir, he tenido que expresar perdón porque aquí lo he fastidiado. Y creo que también es un punto en el que hay que saber, ¿no? Es decir, si todavía quieres educar, también, ¿no? Sobre el amor, sobre la humildad, también hay un factor humano que no es simplemente el dato que te doy, que sé, ¿no? Y que yo creo que siempre juega el factor humano, emocional, el amor, algo que tampoco puedes describir, pero sabes que hace sentir, ¿no? Entonces, no sé, estaba reflexionando justamente en ese momento, ¿no? De cómo en la educación también el educador pues va a tener que pasar por... Es que eso me hace pensar que mi experiencia de padre real y aquello que yo pensaba que era ser padre en el contexto del principio, no sé, o sea, de alguna manera la experiencia ha trastocado como yo lo entendía, ¿no? Okay. O sea, a veces pensamos que las relaciones así llamadas verticales, ahora lo voy a decir a lo bestia, ¿no? Pues parece que son relaciones de dominación, ¿no? Es el poder del de arriba sobre el de abajo. Sí. Y a veces en nuestra
en nuestra cultura de comunidad se entiende así, ¿no? Como el que está arriba tiene el derecho a... O sea, tengo que ser dominado por el que está arriba. Tengo que obedecer, ¿no? Ni siquiera de manera voluntaria, ¿no? Como que está excluido. Vale, puede estar rodeado de la terminología del amor, pero al final, ¿no? ¿Qué intenciones hay detrás de eso? Pero mi experiencia de ser padre, más bien eso es una... O sea, es que estar arriba te hace vulnerable también, ¿no? De nuevo, conectamos con el tema de la teología de Dios es vulnerable también, ¿no? El que está arriba, ¿no? Para mí, educar va más en el sentido de aprender y enseñar, más de manera recíproca, porque es que creo que es un poco por la connotación que tiene la palabra, ¿no? Sí. De la palabra educación. De profesor, alumno. Claro, yo que he dado clases durante muchos años lo veo. Pero es que yo creo que les puedes enseñar cosas a tus padres y les puedes enseñar cosas a tus amigos, igual que a ti te pueden enseñar cosas, ¿no? Entonces, para mí el tema de la educación va un poquito más en ese sentido, no solamente a tus hijos, sino un poco en el entorno que te rodea, ¿no? Un poco lo que diríamos de predicar la palabra, de lo que sabemos. Al fin y al cabo, cuando dos amigas mías tienen una pelea y ninguna quiere dar su brazo a torcer y yo hablo e intento mediar, les intento explicar que el amor está por encima, ¿no? De una manera u otra les estás enseñando a poner el amor por encima a cualquier riña, ¿no? He de decir que si no fuerais amigas quizás no te harían caso. Quiero Sí, decir que a veces cuando hablamos sí. el amor no es predicar... Bueno, que ahí en ese contexto la palabra tiene fuerza porque hay el amor antes. Porque está no solo la la palabra relación previa. Sí, eso. Sí, no, porque te la has currado para ser amigo de una persona. Has tenido que dar mucho, sí. Pero también recibes. Sí, por supuesto. Son relaciones muy... Pero ha tenido que haber una reciprocidad, ¿no? Ha tenido que haber un dar y recibir. Ha tenido que haber claro que sí. has demostrado tú algo y ellas también te han demostrado algo, ¿no? En cierto sentido. Y yo creo que en esa base ya... Sí, no sé. Esto es algo que reflexionaba, ¿no? O sea, el feminismo, de nuevo, se puede ver como una cosa en abstracto, ¿no? Pero luego están las situaciones cotidianas de hombre-mujer, ¿no? ¿Te refieres a los roles que suelen tener en la sociedad? O sea, establecidos. Sí, o sea, a veces pienso cuánto de... según el marco feminista, ¿no? En general, ¿no? Bueno, luego pues, hay muchas concreciones de eso, ¿no? Pero el concepto fundamental del feminismo en general es el de patriarcado, que presupone, o sea, lo que presupone es que las relaciones sociales están mediadas por un sistema de dominación que privilegia a los hombres y desfavorece a las mujeres, ¿no? Y sí, suena muy abstracto, ¿no? Pero en la concreción lo que a mí eso me cuestiona es hasta qué punto yo estoy ejerciendo un papel de dominador. Pero no voy a decir, no de una manera ideológica, sino, ostras, en mi día a día, en qué punto yo estoy en posición de dominador. ¿Estoy en algún momento en posición de dominador? ¿O cómo afronto las situaciones de conflicto? ¿Estoy en relación con mi esposa? ¿Estoy realmente practicando el amor? ¿O estoy ejerciendo un poder, ¿no? Claro, es una... y de nuevo, si ya pienso en términos de cosas a las que me llama el feminismo, pues esta es una de ellas, ¿no? Porque a lo mejor si no estuviera esa llamada, diría, pues a lo mejor solamente estoy como... Si no tuviera esta llamada, a lo mejor estaría justificando mis acciones de una manera cultural o ideológica, ¿no? Pues, por ejemplo, en nuestra comunidad hay un supuesto que es ¿por qué hay que dar por supuesto que la mujer tiene que irse al país donde vive el hombre? Por ejemplo. Sí. ¿Vale? ¿Es algo que haya que dar por supuesto o no? Yo cómo lo viví, ¿no? En mi caso, ese es el caso. No, mi mujer se vino a vivir a España. Pero hablamos de ello, o sea,
pensamos en común, ¿no? Al final, ¿dónde queremos vivir realmente? Y ella quiso venir a vivir, ¿no? Pero pienso, si no hubiéramos tenido, si no hubiera tenido como esa mentalidad de, oye, ¿por qué tengo que dar por supuesto esto? A lo mejor. Pero bueno, al final sí que quiso, ¿no? Eso es para mí como el tipo de situaciones en las que el feminismo o la llamada feminista es como útil. No sé. Sí, a ver, para mí dar las cosas por supuesto es como, no sé, cualquier tema es como, no las des por supuesto. Es decir, creo que además eso te va a crear siempre problemas. He dado por supuesto que... Me has preguntado, ¿no? Es decir, no sé, es como... Es hasta un mal hábito, pero bueno. Pero bueno, es una reflexión así de la nada. Claro, en mi caso también estoy en lo mismo. Sara aceptó venir a España. Pero es verdad que sé que lo hablamos y sé que en parte yo no la pedía a ella venir. Ella fue quien dijo, quiero ir por esta y esta razón. La cual ahora también a veces me gustaría, ¿no?, comentar que también es algo que es un sacrificio muy grande. Porque también ella deja una familia por mí. Sí, es verte obligado a crear nuevas raíces. Es lo que yo vi. Sí, y es algo que también, en parte, pues sufro porque también ella sufre. Y yo creo que siempre si hay un... Pero vamos, que es algo que en mi caso, pues yo también estaba abierto a. Y creo que también eso es bonito saberlo, de que también estabas abierto a y no has dado por supuesto que, bueno, como es tal, pasa tal. Porque yo creo que también un punto que he estado reflexionando y también por, yo que sé, cosas que estaba escuchando, ¿no? He estado escuchando últimamente una charla de educación de niños, adolescentes, y algo muy interesante que decía esta charlante era, bueno, al fin y al cabo, al hijo primero lo tienes que conocer. Y creo que para mí este es un punto interesante, en general. Es decir, por mucho que creas feminismo o no, o esto o lo otro, ¿quién eres? ¿No? Es decir, conoces a esta persona al fin y al cabo. Porque yo creo que a veces ese es un punto, es incluso, creo que es crucial, incluso para decir algo en la cual quieres ayudar, ¿conoces a esta persona? Si no la conoces, ¿de qué viene? Y creo que a veces hablamos de casos como datos, pero a veces, claro, es que el dato no puede, lo general no puede hablar por la persona que tienes delante. Y para mí es un punto que cada vez me está dando más a pensar, ¿no? En el sentido de que, esto pasa porque tal, no, pasa porque conozco a esta persona y sé que es así y esto es más que la etiqueta que quiera poner. Sí. Al menos es lo que me da que pensar. Querer conocer es amar también. Todo es amor. Ya está, lección aprendida. ¿Quién iba a decir que se volvería tan cursi esta conversación? Pero yo pensaba, ¿no? A ver, por poner algo muy cotidiano, ¿vale? Ok. Pero, por ejemplo, ¿no? Roles en casa. Verás. Sí. Y aquí tuve una conversación muy interesante con mi padre hace unos años. Okay. Y me preguntó, ¿vosotros pensáis que yo os he educado de manera machista? Okay. Me pareció una pregunta buenísima. Y lo que pensé fue, quizás no de palabra, o sea, nunca de palabra, pero sí, sí vi como el estereotipo reflejado en mis padres. Okay. Pero también vi una transformación, ¿no? Es curioso porque cuando estaba cerca de sus 60 mi padre dejó de trabajar y entonces empezó a pasar mucho tiempo en casa. Y entonces empezó a adoptar papeles de amo de casa, ¿no? Okay. Y creo que fue muy duro para él. Bueno, esto que me corrija si me escucha, porque sé que me escucha. Debió de ser duro para él porque es algo nuevo, ¿no? Una situación nueva. Y claro, al final yo como lo veo la cuestión de cómo se dividen las tareas dentro de casa, que para mí tenga sentido, es que no es pensarlo en términos de quién está
dominando a quién, no, sino más bien es como ¿quién da más? ¿No? Es la pregunta del amor. ¿Cuánto puedes dar? Porque he de decir que, y sobre todo con el tema de los hijos, ¿no? Que las cosas van mejor cuando todo el mundo, o sea, tanto mi mujer como yo queremos poner todo de nuestra parte. Y ahí, no sé, como que se me rompe el esquema de quién, del tema de, no importa al final quién hace los roles, ¿no? Lo importante es que para que esto funcione, pues lo estamos dispuestos a como dar lo mejor de nosotros y de la palabra grande, ¿no? Sacrificarnos. Bueno. Sí. He de decir que no hago tanto como me gustaría. Pero limpio la casa. Ese es el aspecto práctico que quería escuchar. Vaya. No, es que justo estábamos hablando de esto ayer con mi esposa, de que a veces yo hago la limpieza de los platos y que no lo hago nada bien, entonces eso me desanima. Carlos ya no va a limpiar más platos. En cambio ordenar la casa y limpiar eso ya. Eso es otra cosa. Yo creo que es importante dar lo que tienes en ese sentido, ¿no? En mi casa, por ejemplo, ha habido una transformación muy grande, también he de decirlo, ¿no? Yo he visto mucho cambio en mis padres los últimos años también por la enfermedad de mi madre, todo lo que tuvimos que pasar le hizo también a ella como ser más fuerte. Y he visto pues una transformación muy grande. Pero yo creo que lo importante es dar un poco más lo que tienes, ¿no? Mi madre, por ejemplo, trabaja media jornada. Mi padre trabaja 12, 14 horas al día, ¿no? Entonces, pues en ese sentido, en los roles, mi madre hace más cosas, pasa más tiempo en casa, ¿no? Los fines de semana o el día que mi padre está, mi padre también hace roles. Mi padre cocina, mi padre limpia, van a hacer la compra juntos. Entonces yo creo que no es que los dos tienen que hacer exactamente lo mismo y tienen que dar lo mismo, sino es adaptarte a tu hogar, adaptarte a tu familia y que cada uno pues dé en la medida de lo que pueda, ¿no? Olvidándonos un poco de esto de no, la mujer tiene que quedarse limpiando, cocinando y demás. Sí, también pienso que a veces parece que es como o lo fácil o lo simple o es limpiar la casa. Pero bueno, no sé, en mi caso, mi madre es como... Para mí ella ha sido el símbolo de dominación, de poder. Mi madre en mi casa es Dios, literalmente. Madre mía, Rubén. Entonces, qué statements. Sí, bueno, pero es así, no pasa nada. Y yo siempre he sentido como, macho, yo quiero ser como mi madre en este sentido, ¿no? Sobre todo también por eso, porque tiene una condición que es físicamente, pues bueno, la hace estar más cansada, y aún así ella hace las cosas porque las tiene que hacer y porque las tiene que hacer bien. Para mí ese ha sido el símbolo de... Es decir, mis padres son distintos y cada uno me ha dado un símbolo distinto. Mi padre es paciencia, pues estar ahí. Mi madre es, haz las cosas bien. Haz las cosas bien, da igual cómo te sientas. Pero el símbolo de fuerza es curiosamente de mi madre. Es decir, yo, lo que me viene de persona a la que quiero llegar a ser, mi madre. Primero mi madre. Que no te escuche tu padre. No, pero mi padre también, hombre, mi padre también me ha dado otros tipos de ejemplos que también, oye, pues me hacen ser más... Es broma. Pero, no sé, es como los... Sí, al fin y al cabo aprendes de todos, ¿no? Yo me acuerdo una vez que estaba cuidando a una niña pequeña, me preguntó, ¿a quién quieres más? ¿A papá o a mamá? Y claro, yo le digo, yo quiero a los dos por igual. Y me dice, ya, pero si te pasa algo, ¿a quién llamas? Y claro, me dio que pensar, pero luego dije, pues es que depende. También. Depende por el tipo de relación que desarrollas con cada uno, ¿no? Sí, Entonces, sí. en ese sentido yo lo entiendo. De unos aprendes unas cosas, de otros aprendes otras. Yo también estoy muy agradecida porque creo que mis padres, de manera un poco inconsciente, me han enseñado un poco de todo, ¿no? Lo que serían estos, entre comillas, roles de hombre o mujer. Los he aprendido desde que soy pequeña en ambos casos, ¿no? Mi padre, una vez cuando yo tenía 7 años, estaba arreglando un enchufe o estaba arreglando algo y me llamó
para ayudarle. Y le dije, ¿por qué tengo que aprender esto? Y me dijo, porque tienes que aprender a ser independiente. Entonces, pues son cosas que yo Sí, sí, pues sí. he ido aprendiendo, ¿no? Y creo que al fin y al cabo es dar lo que tienes y ya está. Algo un pensamiento liberador para mí es que hay que aprender también a aceptar lo que otros te dan, ¿no? Y volviendo Sí. al tema de me tengo que sentir mal porque mi esposa quiso venir a España. Es una opción. La otra opción es dar gracias, ¿no? Sí, Que ella por amor vino sí, a sí, España, ¿no? totalmente. Porque realmente quería. Mm. Y el amor vence, ¿no? Hay que Sí, saber sí. aceptar Sí, el hay amor, que saber ¿no? aceptar, sí. No sé, también ser consciente de que, ostras, Claro, algo bueno de nuestra época es que como esos los ya es más difícil dar por supuestas las cosas, ¿no? De los roles sociales, ¿no? Entonces, algo bueno de eso, o sea, algo que ha producido el feminismo, bueno, esta transformación social, es que los roles ya están puestos en cuestión, ¿no? Y a lo mejor resulta que al final adoptaremos parte de los roles tradicionales, pero ya por lo menos no hay que darlos por supuestos. Ujú. Claro, Y yo creo que podemos, eso y podemos es. dar gracias, ¿no? De que alguien asume el papel de dar, ¿no? No sé si logro articular lo que quiero transmitir, ¿no? O sea, que es que a veces te puedes sentir, yo qué sé, una parte de ti, por ejemplo, mi parte feminista puede sentirse culpable de estar en parte asumiendo el rol clásico de hombre en algunos aspectos, ¿no? En otros no. Eso es una manera de verlo. La otra manera de verlo es, oye, gracias por Sí. darme esta parte que a mí me falta. Sí, Que yo no puedo dar, que sé que no puedo dar porque no soy, o sea, tengo mis límites, ¿no? También. sí. Yo creo que lo importante es que ya el hecho de que te haga cuestionarte algo Sí. ya le da muchísimo valor a las cosas. Ya el hecho de haber tenido la conversación, ¿no? Y de plantearte, va a venir ella, ¿no? Creo que también es importante aceptar el amor. Yo creo que lo importante también es que se cuestionen las cosas, que se Sí. cuestionen estos roles, ¿no? Ahora que tú decides hacer algo. Por eso hay como muchas vertientes extremistas, ¿no? Que no... Con el tema incluso de los colores o de las profesiones, ¿no? Que no puedes hacer esto. Yo creo que lo bonito es sentirte libre para escoger lo que quieres hacer, Totalmente. ¿sabes? Que a mi madre le encanta cocinar, pero le encanta. Entonces, mi madre suele ser la que cocina en casa. ¿Por qué? ¿Porque mi padre es un machista y vivimos sometidas? No, porque a mi madre adora cocinar y prefiere cocinar a hacer otras cosas. Entonces, mi padre limpia y yo limpio, porque mi madre adora, ¿no? Entonces, creo que lo bonito es sentirte también con la libertad de hacer lo que quieres hacer porque lo quieres hacer, porque te nace, no porque un rol te ha encasillado y te dice que Sí. tienes que comportarte así. Sí, creo que un punto interesante siempre es el de no dejar que porque siempre se haya hecho así tenga que estar bien. Que, oye, Eso es. también para mí el punto es también conocer. Porque no sé, a mí me dices que tengo que ser amo de casa y te juro que soy súper feliz. Te lo digo en serio, ¿eh? Es decir, yo siempre he sido como, pues a mí amo de casa me parece genial porque soy muy de casa, soy muy de interior, soy muy de estar en mi cueva, a mi rollo y las cosas como son. Pero a lo mejor no es lo que necesitas. Pero a lo mejor no es lo que necesito o lo que soy capaz de hacer, que es otra Sí, cosa. Pero bueno. es otro tema, sí. Pero no sé, me hace gracia el hecho de pensar que es como, guau, tío. Bueno, es que la vida espiritual es muy graciosa. Siempre tiene estos giros, ¿no? Sí, bueno, sí, una sí. cosa es lo que quieres hacer y otra cosa lo que necesitas. Sí, sí. El plan que Dios tiene para ti. Oh, macho, pero no me lo puede haber aclarado antes. Es broma, es broma. Pero sí. No, el hecho sobre todo de poder preguntar y poder tener espacio de elegir, que yo creo que también ese es el punto siempre, ¿no? De libremente poder elegir algo y eso ya, que lo elijas tú ya es otra cosa, es otro mundo. No es lo mismo que te presionen a hacer algo o te sientas obligado a hacer. Claro, pero se extrapola absolutamente a todo eso, a cualquier decisión. Yo recuerdo cuando escogí la carrera, mi madre quería que yo hiciese una carrera, mi padre quería que yo hiciese otra, mi tío, mi abuela, todo el mundo tenía sus opciones, ¿no? Pero al final mi padre me dijo,
es tu decisión. Porque en los momentos más duros, en estos próximos años que te vienen, tienes que recordar que lo que estás haciendo es porque tú has querido hacerlo, ¿no? No porque nadie te esté obligando. Hazte responsable. Y creo que eso pues se extrapola un poco a Dios todo. no interviene en la caída, solo digo eso. Chan, chan, chan. Chun, chun. Sí. Se conchapó. Eso es siempre algo bueno que recordar. Sí. Algo que más que se os haya quedado en el tintero. Yo hay un tema, Ok. Surprise. pero no sé cómo sacarlo al hilo de lo que hemos estado hablando. Bueno, Pero bueno. me voy, gracias. Sí. Cambio de tema Sí. 180 grados. No 180 grados, ¿no? Pero... O sea, otra cosa que a mí el feminismo, y aquí ya voy a empezar a entender por feminismo más lo que hoy en día parece que se entiende por feminismo, ¿vale? Ok. Una pregunta que me hace a mí es una pregunta más de tipo ético. Y es decir, o sea, el feminismo entendido no como una política una política identitaria, ¿no? En el sentido de reclamar el derecho de tu identidad. Y aquí no. Es un tema muy candente, ¿no? Las identidades de género, etcétera, etcétera, ¿no? Ujú. A mí lo que me hace preguntarme es ¿cuál es la respuesta genuinamente unificacionista Ujú. ante como... Sí, o sea, el feminismo hoy en día está muy ligado, ¿no? Como su evolución histórica al tema de, eso, ¿no? De la diversidad de géneros, el movimiento LGTB, etcétera. Ujú. Pero de nuevo, ¿no? Aquí estamos, por retomar el hilo primero, ¿no? Al final nosotros de persona a persona, ¿cuál es la actitud que tenemos hacia otro? Esa es la pregunta a mí que más difícil que pueda hacer el feminismo, no, pero el feminismo en esta vertiente, ¿no? De, no sé si, bueno, yo creo que es a partir de la tercera ola del feminismo, ¿no? El tema de la posmodernidad, etcétera, ¿no? La comprensión del género como construcción social, etcétera, ¿no? Porque de nuevo me parece que lo que hay detrás es como experiencias individuales de pues que la gente que no encaja en los estereotipos, pues de alguna manera pasa por situaciones de injusticia, ¿no? Volviendo un poco a cómo comenzamos este episodio, ¿no? Y de alguna manera a mí eso es lo que me hace preguntarme, ¿no? ¿Cuál es la respuesta genuinamente o más profundamente unificacionista en relación a quien no, a quien realmente deshace el marco del principio, ¿no? ¿Estamos preparados para una respuesta en esa dirección? Espera, deja que respondan ahí primero. No, puedes responder. ¿Sí? No, Sí. es que estoy en plan. Creo que, a mi opinión, es que soy así. Necesito más contexto. Pero bueno, si tú tienes. Es que no sabría cómo Vale. responder ahora mismo. Porque hay tantas Esto cosas es un que tema... entiendo de lo que tú dices. Vale, ok. que Por no quiero ponerlo... asumir. Y yo creo que es uno de los grandes... O sea, por ejemplo... Vale, voy a concretarlo. Sí. Que si no. Sí. Se me ocurren dos contextos, ¿no? Vale. Uno es en nuestra propia comunidad, la gente que realmente pues es homosexual. Ujú. ¿Cuál es la respuesta, no? Bueno, ¿cuál es la respuesta y cuál debería ser la respuesta, no? Ok. Quizás sería tema de otro episodio. Puede ser, ¿no? Pero bueno, yo la lanzo aquí porque, más que nada porque para mí es una llamada, ¿no? Mm. Es como, ¿cómo como individuo, como familia, como comunidad respondes ¿no? A personas que están en esa situación? No entro en si es elegido, si no es elegido, no. Bueno, es como el hecho, ¿no? El hecho es que estas Ujú. personas pues son homosexuales. Ujú. Eso es un contexto. Vale. El otro es qué tipo de relaciones personales se crean no con... Puedes tener amigos homosexuales
¿Debes tenerlos? Ok, Bueno, vale. debes es una palabra muy fuerte, ¿no? Pero ¿no? ¿Cómo afrontas esas relaciones, no? Vale. Que en el fondo es, en general, cómo afrontas relaciones con personas que no siguen tu camino, ¿no? O sea, es una pregunta muy general, pero en este caso pues se Vale. concreta Ok. específicamente en esto, dado que, o sea, hay que reconocerlo que es uno de los temas más Sí. complicados de hablar por la propia teología, ¿no? Por nuestra propia la teología de unificación. Es muy complicado. Vale. Yo creo que tengo algo, pero... ¿Sí? Vale. A ver. Para mí, creo que... Pero claro, esto es algo personal, mío. Bueno, aquí siempre recordamos, estamos hablando de... Sí, desde mi punto de perspectiva. Sí. He llegado al punto en el que... Claro, entiendo que esto es como... ¿De qué manera se puede incluir, no? Tal vez. O podemos Bueno, incluir... la inclusión, tal yo creo que querer incluir es ya una respuesta. No Vale. digo la palabra inclusión porque ya tiene como connotaciones Ok, vale, políticas. vale. No. Ok, vale, vale. Querer hacer Incluir. participar, o sea, Sí. querer dar la, ¿no? Un poco como cuando Anaís volvió. Sí, Querer dar la posibilidad. correcto. Para mí... Esa es una respuesta. Esa podría ser una respuesta en sí misma. Sí. Bueno, al fin y al cabo es una pregunta que me hace opinar de una forma muy personal, porque al fin y al cabo me estoy poniendo en la piel de, ¿no? Lo que menos me importa es que te gusta, en cierto sentido. A ver. Homosexual, vale, sí, en el principio es hombre y mujer, lo que sea. Cuando se habla de homosexual es como, vale, pero ¿quién es esta persona? Al fin y al cabo. ¿Conozco a esta persona? ¿No la conozco? Y siempre el punto para mí es, vale, hay un camino que es crear familias. Me parece muy guay, pero siempre para mí es, como siempre has hablado de un ideal, no sé, para mí siempre es como algo bueno, es como nuestro ideal, pero siento que no debería importar si alguien no está en ese ideal, digámoslo así. No sé, espera, tengo que formularlo un poco mejor. No te preocupes, puedes decir burradas y matizar. Sí. Es que, a ver, al fin y al cabo sí, ¿en qué entra este conflicto? Es como, siento que viene desde la teoría, bueno, la teología de las tres bendiciones, ¿no? Supongo que ese es el punto grande de familias, ¿no? Un homosexual, en teoría, Sobre todo punto 2, sí. por eso, punto 2, ¿no? Eh. Pues no pueden tener familias, supuestamente. Ese es el punto en el cual hay que hablar, porque yo creo que, uno, para mí tener amigos homosexuales es para mí lo mismo que preguntar, ¿tienes amigos que les gusta Naruto? ¿Tienes amigos que les gusta tal? Importa, a mi opinión es como, yo no soy quien para decir qué tipo de relación quieres tener con otras personas, digámoslo así, no sé, es como, estoy yendo un poquito más a lo amplio. Entonces, para mí no debería ser ningún tipo de barrera. Pero es verdad que teológicamente, como tal, existe, ¿no? De lo que entendemos. Que también no sé lo que entiendes tú de... Voy a sufrir por Sí. si... Vamos a ir a lo claro. Mi hijo me dice que es homosexual. ¿Voy a sufrir yo por eso? ¿Esa es la pregunta? No, no es la pregunta. Vale, ¿cuál sería la pregunta? Vale, Por ir más al grano. Sí, vale. Por tener una situación más clara. Una situación, vale. Es que no, yo estoy yendo... o sea, creo que hay personas que han tenido experiencias... O sea, yo creo que una de las cosas que más puede molestar o Sí. que es como más paradójica o contradictoria, ¿no? de nuestra comunidad es que hay mucho discurso sobre el amor, pero luego parece que en la realidad hay mucho rechazo, ¿no? Mm. Es como un poco ese, Sí. ¿no? Y como dices, pero ¿dónde está, o sea, cuál es el punto crítico? ¿Es la teología es la propia teología la que rechaza a las personas? Mm.
o son las personas que somos las personas que por nuestras propias limitaciones rechazamos a la gente, ¿no? Porque es una realidad. O sea, es difícil para mí, yo no conozco, bueno, no sé. O sea, realmente, ¿qué lugar ocupan dentro de nuestra comunidad las personas en esa situación? Pues generalmente o acabas muy mal dentro de tu familia, por lo general, ¿no? Porque a lo mejor hay muchas familias que es muy difícil. Yo lo entiendo, ¿no? No solo por las personas, sino por los propios padres, ¿no? Por cómo sus convicciones les pueden llevar, ¿no? O sea, como que quiebra, ¿no? Quiebra todas las expectativas de alguna manera, ¿no? Entonces, eso es por un lado una incógnita, ¿no? Como cuál es la respuesta realmente, la del amor verdadero. Pero por no seguir tú y yo solo, Rubén. Sí. A ver, yo he soltado un poco lo que me ha venido, pero... No, me parece bien. O sea, creo que son como pasos, ¿no? Para empezar a desmenuzar, ¿no? ¿Qué referencias tenemos de eso, ¿no? ¿Qué es lo que diríamos? No, pues esto es como el amor se comportaría en esas situaciones, ¿no? Si la alternativa no es la lucha, es decir, si no consideramos que la división o la expulsión o no, si pensamos que en el ideal siempre en algún momento tenemos que encontrarnos, ¿cuál es la alternativa a la lucha, ¿no? O sea, si no se trata de expulsar o de menospreciar o de no dominar, ¿no? En cierta manera también, ¿no? ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es la respuesta del amor? La respuesta del amor. Bueno, por oponerlo a otro tipo de respuestas como pueda ser, ¿no? La exclusión o la lucha, ¿no? En ese sentido, no porque... Sí. Es que tengo muchas ideas en mi cabeza, las estoy ordenando para que tengan sentido cuando las digo. La respuesta del amor. El amor es una respuesta en sí, ¿no? Es que yo creo que además estas incógnitas vienen de la cantidad de etiquetas que hay ahora mismo en la sociedad. Entonces, entiendo un poco lo que decía Rubén, ¿no? Tú cuando conoces a una persona no le preguntas, oye, ¿te gusta el Nesquik o el Colacao? Pues no son preguntas que yo suelo hacer. Yo no suelo preguntar, oye, ¿te gustan los chicos, las chicas? Porque para mí está antes la persona. Para mí está antes si es una buena persona, si se preocupa por los demás, si quiere a sus padres, si quiere a sus hermanos, si es una buena persona con la gente que le rodea, ¿no? Entonces, es un tema que a mí me lleva mucho a reflexionar porque es una cosa que yo nunca me he cuestionado en realidad. Pero sí que es un tema, por ejemplo, que yo hablo con mis padres y sí, yo tengo amigos y tengo amigas pues homosexuales, tengo amigos o amigas trans y mis padres conocen, ¿no? a muchas personas. Y a mí cuando vino la última vez un amigo a casa a comer con una amiga, yo lo hablé con mis padres, ¿no? Se lo comenté. Creo que un poco, no sé si es que me daba miedo su reacción y luego también me hizo pensar, qué complicado que tengo que decírselo a mis padres, ¿no? Hablar un poco de este tema previamente con ellos, ¿no? Y mi madre me dijo, aunque no lo entienda, si son importantes para ti, son importantes para mí. Y si para ti es tu amigo o tu amiga y tú les quieres, para mí también lo son. Si son unas buenas personas, eso está por encima, ¿no? Entonces, para mí mis padres siempre son ese reflejo, ¿no? De cómo el amor está realmente por encima de las cosas. Lo entiendas o no lo entiendas, lo compartas o no lo compartas. Y yo creo que Dios es así, al fin y al cabo, en este sentido. Yo de manera personal, o sea, una cosa es lo que entendemos por el ideal, ¿no? El ideal de familia. Y luego otra cosa creo que es el odio o el rechazo a personas que no lleguen o que no aspiren o no cumplan
ese ideal. Mm. Y para mí no tiene cabida el odio y no tiene cabida el rechazo. De la misma manera que Dios no deja de querer a sus hijos porque no sean creyentes. O sea, Dios te quiere más a ti que vas los domingos a la iglesia Mm. que a un chico que no cree en Dios. Yo no creo que Dios haga distinciones, ¿no? Mm. entre las personas. Entonces, si ni siquiera es Dios hace estas distinciones entre las personas para amarlas, ¿por qué las tenemos que hacer nosotros? Incluso diría, es que en nuestra teología Dios no puede renunciar ni a las personas que cometen las mayores atrocidades porque Eso es. iba a ser diferente, ¿no? Ujú. Mm. Pero sí, realmente creo que es una pregunta muy grande y creo que no tenemos respuesta en el sentido de cuál es en general eso, cómo tiene cabida lo que no tiene cabida dentro del ideal, en general, ¿no? Las personas que por decisión o no, bueno, porque ahora estamos hablando del caso de homosexuales, pero pues hay multitud de otros factores que pueden hacer que no estés Sí. yendo en ese camino, Sí, sí, sí. ¿no? Desde que no puedas tener hijos a, bueno, Sí. se muere tu esposa, ¿no? Como todo eso, todas esas situaciones como que de alguna manera lanzan la pregunta, ¿cómo no? ¿Cómo puedo seguir creyendo o aspirando a eso, ¿no? Mm. Pero me ha parecido me ha parecido una respuesta muy coherente lo que has dicho, ¿no? Que a lo mejor no sabemos qué cabida tiene. Yo no lo sé. Mm. Pero sé que el odio no está ahí. No juega. El rechazo no juega, no está en esa ecuación. No Sí. puedo, de alguna manera, sea quien sea el otro, no puedo renunciar. No puedo renunciar al otro porque esa de alguna manera es la aspiración de Dios, ¿no? Mm. Y yo creo que, a ver, eso también es un cierto ideal, ¿no? De nuevo. Sí. Y quiero quedarme con eso, ¿no? Como sea quien sea el otro, no puedo rechazarle. Que sí, que luego en la práctica, pues, jolín, yo doy un ejemplo muy mío, ¿no? A mí me cuesta mucho mirar a los mendigos a la cara. Mm. El mendigo también es un otro, pero también es alguien que me llama, ¿no? Llamadas, ¿no? Mm. O sea, aquel que está en posición de vulnerabilidad es el que de alguna manera apela, ¿no? a esa parte de mí, Ujú. no sé, algo profundo de mí. No puedo, no debería rechazar al otro por una etiqueta. Wow. Ya. Bueno, ya creo que avisamos al principio de este episodio que quizás saldríamos con Más dudas. más Preguntas. más preguntas Ya. que respuestas, pero eso creo que también nos hace humildes, ¿no? En el sentido de... Creo que es algo, o sea, es una posición genuinamente espiritual el saber que tampoco somos Dios, ¿no? No sabemos. No nos flipemos. Sí, eso. Somos seres humanos y nuestra conciencia individual pues es limitada. Ujú. Pero de alguna manera depositamos nuestra confianza, ¿no? Eso es la fe. Mm. Depositamos nuestra confianza en que hay un camino que no vemos y que a eso nos lanzamos, ¿no? En eso confiamos. Mm. Pues nada, quizás podemos ir terminando. Mm. Me parece bien. ¿Queréis decir algo para terminar? ¿Algo que os lleváis de manera voluntaria? Sin obligación. Llamadas del feminismo. Ujú. Al fin y al cabo todo acaba en cómo nos tratamos. ¿No? Piensas lo que es, así como resumidamente es como cómo tratas.
cómo Otro. vivimos juntos. Sí, al fin y al cabo para mí son las relaciones con las personas. Y para mí hablar de esto es muy importante porque creo que también demuestra que nuestro movimiento, ¿no? Que es un sitio donde se pueden hablar las cosas, ¿no? Que no es nada cerrado, y para mí que los más jóvenes y las más jóvenes sientan también esta libertad de sentirse escuchados, de poder preguntar, de poder opinar, creo que es muy, muy importante, ¿no? Que no nos juzgamos, sino que nos amamos, que nos apoyamos, que nos entendemos. Creo que me llevo mucho eso. Sí, hay una cita de Rilke, que es de mis favoritas siempre, a veces que me toca dar charlas. Dice que no nos apresuremos en querer dar respuesta a todas nuestras preguntas, sino que vivamos las preguntas. Entonces, si vivimos las preguntas, quizás algún día, ¿no? Si somos lo suficientemente profundos, lo suficientemente sinceros, esto no lo dice Rilke, esto es como mi exageris, pero si somos lo suficientemente sinceros, quizás algún día encontraremos la respuesta, ¿no? Y nada, te ha salido natural. Y nada, en ese sentido, pues gracias por haber tenido este episodio. Gracias por venir. Sí. Gracias por invitarme. De intentar querer mostrarnos. Sí. Y nada, y a que nos escucháis, que vosotros también tengáis la paciencia de vivir las preguntas. Reflexionar es Y el importante. amor, no os olvidéis del amor. Eso es el amor. Lo importante es el amor. Sí. Es que parece un poco una broma, pero, Sí. pero es que el amor es la solución. Mm. Sí, el amor está por encima de todo. Pues nada, muchas gracias, Anaís, Rubén. Gracias, Gracias, chicos. Carlos. Hasta el próximo episodio. Hasta el próximo Hasta el próximo. episodio. Gracias por habernos escuchado. Mándanos tus ideas, comentarios y sugerencias para futuros episodios. Síguenos en las redes sociales para seguir la conversación.